Buenas noches, ¿cómo están? Cada vez que hay un mundial hay fantasías. No digo las fantasías futbolísticas que son obvias, fantasías políticas, fantasías institucionales, fantasías de perpetuación en el poder. En la dictadura no eran democráticas, a veces en democracia son de perpetuación de la preservación del poder por el resultado de un mundial. Yo no sé si se cumple históricamente esto. No sé, tengo mis dudas. Está con nosotros para dilucidar el intríngulis José Luis Poncico, que es un viejo periodista deportivo, viejo amigo. José Luis, muchas gracias por estar acá en Sostiene Granowski. Gracias, Martín, por la invitación. Y está bien, es cierto, nada es una línea recta y no lo es. No cambia la historia de los países por el Mundial, ¿no? No. Te pones contento si tu país, si tu selección gana, eso es obvio. Hay supongo que hay un efecto inmediato. Mira, si vamos a remitirnos un poco a la historia, recuerdo sí un efecto muy fuerte, positivo, sí, por haberlo leído, ¿no? Mundial el 54 en Suiza cuando gana Alemania. Alemania, acordate, posguerra, sí, de la destrucción, 45 millones de muertos en Europa, destruida Alemania, se estaba recuperando, bueno, vos sos hombre de la política internacional, Adenauer, Willy Brandt. Ahora, ¿qué pasa? El fútbol sirvió como un envión. Cuando llegaron los... Pero ya había plan Marshall antes en ese caso. Ya había claro. el plan Marshall, pero fíjate que en 3 o 4 años, estamos hablando del 54, ya era la primera potencia industrial en Europa, y los, llamémosle los historiadores, los sociólogos, le daban especial importancia a esa especie de hazaña, porque recordemos que la final la estaba ganando Hungría, que era el gran equipo de la época. Y Alemania da vuelta al partido, volviendo a... Se llamó la batalla de Berna, en el 54 bajo la lluvia, una cosa donde se junta todo, la épica, y el gol, o uno de los goles, de alguien que había sido soldado en el frente ruso, Fritz Walter, que ya había llegado con 32 o 33 años a integrar esa selección campeona. O sea que de pronto es como que ahí sí jugó fuerte para, digamos... En la Argentina no, por ejemplo. Argentina, no hablemos del 78, la dictadura se termina en el 83, ¿no es cierto? Guerra de Malvinas en el 82. O sea que en democracia, la Argentina vuelve a salir campeón, perdón, en el 86, gobierno de Alfonsín. En el 87, esta Semana Santa y todo lo que nos acordamos de abril, pero además en septiembre, el radicalismo pierde las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires con Antonio Cafiero y varias más en la República Argentina, salvo 3 distritos. Mira, de lo nuestro, de los títulos argentinos, los recuerdos son inevitables también. Los militares pensaron que realmente montados en el efecto del campeonato del mundo, de la selección del 78, que recordemos había muy buenos jugadores, caso Kempes, Filiol, Pasarela, y la dirección técnica de Menotti. Hay una anécdota que de algún modo registra esto, tomada de los libros, ¿no? Martínez Dios, que era probablemente el hombre más importante, o sea, estaban los militares genocidas, pero estaba José Alfredo, les dice... Que era todavía ministro de Economía. Ministro de Economía. Sí. Pudo haber sido, el Mundial terminó en julio, en el 25 de junio, pudo haber sido los primeros días de julio. Llamen a elecciones ahora. ¿Ah, sí? Con el efecto del Mundial hasta pueden ganar con los votos. Esto le dice Martínez Dios a Videla, Macera y Agosti, y bueno, evidentemente no, es como que la Junta Militar no se animó. Pero fíjate hasta dónde había llegado el efecto del fútbol, que evidentemente este hombre que tenía una particular visión de cómo, digamos, utilizar los efectos psicológicos y emocionales, eso me acuerdo perfectamente de haberlo leído. Lo que contamos del 86, venía el gobierno de Alfonsín con los impactos de la economía, el plan austral, el efecto del Mundial, Maradona, Bilardo, Grondona, o sea, todo ese momento que se vivió. Bien ganado, por otra parte, nítidamente ganado, ¿no? Muy bien ganado. Ganado, por lo pronto, pero además nítidamente ganado, sí. Y como decís vos, no le sirvió demasiado al gobierno de Alfonsín porque se empezó a deteriorar de nuevo el tema económico y bueno, pasó lo que pasó con las elecciones, que fueron unas elecciones donde tampoco el justicialismo las ganó por mucho. El triunfo de Cafiero sobre Casella es de unos
300.000 votos, o sea, era una elección muy, muy pareja, pero evidentemente esto le quebró, digamos, un poco. Y a su vez, José Luis, perder mundiales tampoco es la catástrofe política, ¿no? Al mismo tiempo. Mira, Brasil... Salvo un bajón de 1 o 2 meses. Estamos con el Mundial de Brasil. Brasil en el 58 gana brillantemente en Suecia. Por primera vez una selección de América del Sur, sudamericana, gana en Europa. Cosa que nunca ganaron los europeos aquí, aún. Sí. El presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, ellos tenían una fuerte alianza con los Estados Unidos por la guerra. Bueno, vos sos un especialista en las relaciones con Brasil. Sin embargo, el deterioro del gobierno democrático, hasta que viene el golpe del 64, o sea, 6 años después del sí, pero vos fíjate que son momentos donde el fútbol estaba muy bien, le estaba yendo muy bien a Brasil, porque Brasil vuelve a ganar el Mundial de Chile el 62. Y en el 64 gana el Santos la Interclubes, le gana al Milan, o sea que si vos tomás 2 mundiales y Mundial de Clubes, y resulta que cae el gobierno regular, y después se comen los brasileños 21 años de dictadura. O sea que no siempre, digamos, los efectos fueron más allá de unos meses. Sí. ¿Qué hay de nuevo, futbolísticamente hablando, en el Mundial de Brasil? En lo que se vio hasta ahora, por lo menos. Bueno, el avance del África. Sí. ¿El África o de los africanos? Los africanos. La adelantó... El africano, ¿no? De los africanos, más bien. Más de los jugadores. De los jugadores. ¿Por qué? ¿Lo adelantó quién? Lo adelantó Bilardo. Esto lo adelantó Bilardo en el 90. Recuerdo una charla muy particular. Yo lo estaba acompañando a La Plata. Él tenía una Renault Fuego. Y yo, bueno, con esa avidez de querer saber, preguntar, ya había pasado el Mundial 86, nos había ido bien, el Mundial 90 con algunos problemas por lesiones, por cómo llegó mal la selección a la final, y así todo, subcampeones. Y le digo, bueno, Carlos, ¿y ahora? Y me acuerdo que estábamos en la cola de un peaje. Sí. Me dice, bueno, a vos que te gustan estas cosas y te gusta que te estudias todo. 90, o sea, hace 24 años estamos hablando de esta conversación. Prepárate, dice, porque ahora se viene el África. Los jugadores tienen la condición de su raza. Dice, bueno, bastaría con ver los basquetbolistas, los atletas, Jesse Owens, Cassius Clay. ¿De qué hablaba? ¿De un tema de flexibilidad? ¿De qué? Él decía que en el 90, que la condición de la raza negra con la cuestión física y digamos, la técnica, que le faltaba la táctica. Dice, van a ir a buscar entrenadores a Europa, o van a empezar a ir jugadores a Europa que van a empezar a tener entrenadores que los van a ubicar en la cancha y les van a dar. ¿No había casi en ese momento? En realidad, ahí ya la conversación giró para otro lado. Le digo, bueno, pero le digo, Bilardo, la famosa Pantera de Mozambique, Eusebio, le digo, llegó al Benfica en el año 59, como diciendo, sí, bueno, dice, estás hablando de uno. Claro, estás hablando de uno, dice. Jugaba descalzo en Mozambique, lo tomaron en Benfica, tenía 14 años, y dice, bueno, yo le digo que va a haber una invasión. Después me quedé enganchado con algunas cosas que fui leyendo sueltas. Por ejemplo, Eto'o, Samuel Eto'o, el gran jugador de camerunés, cuando lo compró el Barcelona lo pagó 24 millones de dólares. Lo primero que le preguntan cuando llega a la conferencia de prensa del club catalán, dice, bueno, dice, vengo a correr como un negro para ganar como un blanco. Es decir, acá se juntaba el otro problema, es decir, la cuestión racial en Europa, cómo afectaba a los países las cuestiones, digamos, sociales, donde el fútbol no. ¿Por qué? Porque el fútbol en ese aspecto necesitaba del jugador afro para mejorar la calidad de cada club. De hecho, bueno, Eto'o fue gran figura en el Chelsea, pasó por el Barcelona, pasó por el Real Madrid, por todos lados fue campeón. Y a su vez le abrió la frontera a otros. Me recuerdo así cosas sueltas, Drogba, otro gran jugador, Costa de Marfil, triunfando en Inglaterra. Y ahora ya te encontrás con que ya son los hijos de los inmigrantes nativos, o sea, por ejemplo, de los que juegan en Francia. Francia es hoy casi te diría el país de la revelación, porque en este mundial, con este avance del fútbol del África, una de las más beneficiadas ha sido Francia. Atención, Francia, que había tenido un bajón muy grande entre el 58 y el 78, el mundial nuestro, se recupera
con jugadores de las colonias, Sí. se recupera con... Más bien del norte de África, ¿no? Bueno, Sudán fue el el caso famoso solo, sí. Tiganá, de Malí, que Sí. está cerca de Ghana. Aunque también tenían por la colonia de Guadalupe, porque ahí juega Tresor, otro gran jugador, el defensor, Marius Tresor, de Guadalupe, Antillas. Pero ellos a su vez se incorporaron, aquí estamos hablando del año 78, 82 también. O sea, Francia ya en ese aspecto ya tenía sus propios hijos nativos, pero de pronto vos decís, nadie imaginaba que Bélgica, Alemania, Dinamarca, que vos lo veías, parecían todos Holanda, salidos todos de una misma escuela futbolera, todos altos, rubios, ojos claros, qué sé yo, ahora comparten con la condición de la raza negra. O sea que en ese aspecto Bilardo, como tantas otras cosas, la vio. Hace casi 20 años dijo, atención, se viene el fútbol. Y yo creo que esto también tiene que ver con esto que muestra Brasil, ¿no? Porque, bueno, donde está la música, el blues, la danza, la cultura, está el afro y están los bailarines, los músicos y los futbolistas, forma parte de ese arte. Y después está el fútbol, que vos decís, bueno, España, por ejemplo, era la favorita. Y se jugadores más cotizados. ¿Por qué se pinchó España tan rápido? ¿A vos te sorprendió? Y en parte sí. Bueno, recordemos que el gran momento del fútbol español, de algún modo también lo hace partícipe a Messi. O sea, el gran momento de Barcelona. Messi es argentino. Sí. O sea que no es lo mismo Messi jugando en el Barcelona, que son 8 de la selección de España, en el mejor del parte del ciclo, ¿no? Donde España ganó 2 Eurocopas y ganó Campeonato del Mundo de Sudáfrica. O sea, con una base de un club y un jugador extraordinario que es Rosarino. Ahora, cuando llega al Mundial, el jugador Rosarino va a su país. Sí. Entonces España gana muy bien el Mundial, pero atención, Mundial Sudáfrica, 1-0 Paraguay, 1-0 Alemania, 1-0 Holanda. O sea, ¿esto qué significa? Tener siempre el 65 o el 70% cuando te sale en el zócalo, ¿no? Posesión de la pelota. Sí. O sea, el control del juego, que es el juego circular, que esto tiene que ver con Guardiola, tiene que ver con la escuela de los holandeses, tiene que ver con un modo de instalar la idea del juego. El que recibe ya está pensando a quién se la tiene que dar. ¿Los alemanes también? Los alemanes han hecho también una evolución importante. Por ahí no es exactamente igual que a ese sistema. No es tan circular, ¿no es cierto? El Barça es más, el gran Barça de Guardiola, más minué. Vos te podés ir a buscar un café, en el momento estaba que la tenía Xavi, la tenía Iniesta, volvió para atrás, y se te estaba calentando el café, volvés y está ahí todavía. Alemania, de pronto, más vertical, ¿no? Tiene otro... Han progresado. Ahí, digamos, si vos tomás 10 años en el fútbol europeo, tenés que hablar de España y tenés que hablar de Alemania. Sí. Progreso. Ojo, siempre con aquella revolución de Holanda de los 70, porque la gran revolución es Holanda, no son ni España ni Alemania, es Holanda. Después, bueno, tenés una Argentina donde de pronto tenés jugadores extraordinarios. Ahora, digamos, la ciencia siempre es cómo vos, de 3 o 4 grandes jugadores, que son todos de elite, cuando los juntás... ¿Vos lo hubieras dejado a Tevez en la selección? Y a lo de Tevez tiene una explicación. Sí, por supuesto. Tevez, en un mundial donde son 7 partidos, sí. 25 días, donde no llegan todos bien, porque vos fíjate que Ronaldo no llegó bien, Neymar no llegó bien, Higuaín no llegó bien, Gago no llegó bien. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que ir pensando que los tenés que administrar. Sí. Y Tevez... Hay una cuestión que es una especie de leyenda por la personalidad del Apache, no encaja del todo. Ahí se han formado, o sea que en cualquier grupo colegiado hay 2 o 3 que son los que mandan. Tenés, en el caso nuestro, tenés el segmento catalán, esto es, en este orden, Mascherano más Messi, no Messi, Messi es la estrella.
pero el jefe es Mascherano. Pues tenés el segmento inglés, que es el Manchester City, en este orden: Zabaleta, Agüero. Agüero es la estrella, pero Zabaleta es el jefe de Agüero. Todos estos muchachos ya venían, no es que Sabela lo juntó ahora. Acordate cómo era el Mundial de Sudáfrica, ya estaban. Estaba Higuaín, estaba Tevez, estaba Messi, estaba Zabaleta, estaban todos. Estaba Di María. Después tuvo Copa América. ¿Cuál es la resultante de un grupo donde de repente son todos estrellas, pero para dos lugares de pronto hay tres? O sea, porque el juego de Tevez es muy similar al de Messi. Son jugadores que son medias puntas y que hacen el desequilibrio en un sector de la cancha, que son los 3/4, donde ahí son los mejores del mundo. Ahora, si está uno, no está el otro. La clave es convencer al que tiene que esperar, y ahí, bueno, evidentemente no se pusieron de acuerdo. Yo creo que Tevez tendría que haber estado, entre otras cosas, para resolver, insisto, esta cuestión del desgaste. Llegaron los jugadores nuestros, no llegaron bien, ya nos pasó en el 2002, la época de Bielsa, una gran previa de la eliminatoria, que Argentina le ganó a todos, pero no llegaron bien Verón, no llegó bien Zanetti, no llegó bien Batistuta, no llegaron, se adicionó Ayala en un precalentamiento, cosa que no ocurre nunca. Yo llevo a Canigia convencido de que lo iba a necesitar media hora, porque Canigia ya tenía 35 años, pero conservaba ese pique mágico, ese volador, se le desgarra, o sea que, bueno, eso también... José Luis, para un periodista deportivo que escribe mucho de fútbol como vos, ¿qué representa el Mundial? ¿Te da más nervio, más cosquilleo, más interés o no? ¿O eso te lo produce, o te da más emoción la cobertura de un campeonato? No me digo que de algún campeonato cuando se presenta lindo y peleado en la Argentina. Bueno, en el caso, la parte que me toca, permite siempre el conocimiento, es decir, indagar, o sea, los fenómenos que se producen. Yo, en la parte mía, digamos, a mí me ha gustado mucho interiorizarme de los grandes protagonistas. Entonces tengo para mi gusto cosas guardadas, de pronto Garrincha, el extraordinario jugador del Mundial de Suecia, pero era, pobrecito, un semi-analfabeto, o sea, lo sacabas de la cancha y casi que lo tenías que llevar de la mano. Entonces sí, esas historias a mí me van enganchando. He leído mucho sobre Garrincha, sobre su pasado, su infancia. ¿Qué historia leíste del Mundial el de Brasil? ¿Que puedas compararla con la de Garrincha? Bueno, lo de Brasil tiene un efecto fuerte porque, ¿qué pasa? Si vos, volviendo a esto de buscar, bucear, leer, investigar, sí, si empiezan las primeras protestas con un estadio de arena, el famoso arena, son 270 millones de dólares, y después te encontrás, Minas Gerais, te encontrás con que los propios brasileños dicen, ojo, por el clima, por la región y por todo lo que rodea fuera del Mundial, o sea, cuando termine todo, cuando pase la fiesta, dice, por ahí vamos a encontrar partidos donde van a ir además 500 personas. Sí. Entonces también y después tenés algunas otras cosas. El cálculo del gobierno brasileño es que se crearon empleos, más o menos la cifra que tienen, de 1 millón de empleos creados que quedan, no que se terminan, ¿no? O sea, sí, no son vendedores ambulantes. Totalmente. Yo me refería a historias, vos me decías Garrincha, personajes. ¿Qué personaje te queda del Brasil este año? No de la selección de Brasil, de la Copa en Brasil. Y de lo que se ha visto hasta aquí, ¿Quién te llamó la atención? Me llamaba mucho la atención y me sigue llamando la atención, por ejemplo, Ghana, la selección de Ghana, o sea, el país volviendo al África, ¿no? Sí. Esta cosa, enfrenta a la Alemania, la Alemania es la gran potencia, y ellos en un momento dado es como que, digamos, ante la adversidad y todo, estuvieron a punto de ganar el partido. Sí, sí. Podían haber ganado. El partido terminó 2-2. Entonces me llamó la atención esa cosa de la condición humana, de ganarle al poderoso, de superar esa instancia. Eso me llamó la atención. Eso es un aliciente, un estímulo fuerte en fútbol, ¿no? Y sí, y porque siempre está esta cosa del poderoso, del débil, por ejemplo, la hazaña de Uruguay ganándole a Inglaterra.
también eso digamos, me emocioné con Uruguay, me emocioné con una carta de Diego Lugano explicando por qué Uruguay, país chico, y ellos con todos sus problemas se agrandan ante la adversidad y tienen toda una cultura y una escuela de vida basada en cómo darle pelea al poderoso, o sea, el capitán, que después escribe su carta agradeciendo, y ese día encima no pudo jugar porque estaba suspendido. Sí. Digo, estas cosas, ¿por qué? Porque la leyenda, y esto lo hemos hablado alguna vez en otro programa, da cuenta de aquella, que yo creo que es el hongo de la historia del siglo XX, la famosa hazaña de Uruguay, el maracanazo del 16 de julio, lo de Odulio Varela, esa gesta, ¿no? Porque es un partido que lo están perdiendo, Brasil había hecho todo para ganar ese mundial, ganaba de a 4 y 5 goles los partidos, Uruguay no, y faltando 11 minutos dan el zarpazo de la historia, y esos 11 leones se transforman digamos, en esa epopeya. Entonces yo creo que va por ahí un poco el tema del fútbol, cómo emociona, y el personaje de Obdulio, que para mí es el gran personaje de la historia del fútbol sudamericano. O sea, si vos tuvieras que elegir uno, lo elegís a él. Odulio. ¿Nació cuándo? Odulio llegó con 29, 30 años, no era muy joven, era uno de los ya más grandes, el gran capitán, jugador de Peñarol, grandote, extraordinaria personalidad, es decir, esta cosa de agrandar a los propios, y cómo hizo del partido un manejo propio, o sea, yo lo he leído, lo he seguido, y cómo ellos, los uruguayos, sobre todo los uruguayos de esa época, ¿no? Estamos hablando de hace 60 años, lo ponían directamente con Artigas, digamos, es Artigas y Odulio Varela. Y hay una pequeña anécdota chiquita. La Federación Uruguaya le regala un auto, un Ford, creo que era un Ford 39, 15 días después, porque ganaba muy poca plata estos jugadores. Odulio va a visitar a una hermana en la Montevideo Vieja, en la Ciudad Vieja, sí. Y unos, bueno, que nunca falta, unos cacos le roban el Fordcito. Acordate vos que después pasó a ser legendaria la cárcel por el tema de los presos políticos, los Tupamaros, y los presos iban a Punta Carreta. Se comenta la historia esta, y un jefe que estaba en Punta Carreta dice, ¿cómo le van a robar el auto a Odulio? Tipo, desde adentro le hace devolver el auto. Entonces, a la semana... Devuelven el auto, sí. Le devuelven el auto con estamos terminando el programa, la historia cómo termina. Cartelito que decía, perdón Odulio, no sabíamos que era el suyo, y se los hicimos lavar y todo. O sea, era una gloria. Una gloria. Una gloria. Gracias, José Luis. José Luis Ponsico con nosotros, y nos vamos con Lula, como siempre. La democracia y el fútbol debería agregar, pero Lula no lo dice, lo inventamos. Es movimiento perpetuo y la política no es pacto de silencio, por eso estamos acá y por eso vamos a estar el próximo domingo. Gracias.